bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando sobre un concepto que es importante que nosotros detallemos, que es la negociación, no como un proceso personal, sino como una extensión de la labor de la gerencia. Nosotros bien sabemos de que la negociación, obviamente en un concepto, en un contexto empresarial, muy difícilmente la va a llevar a cabo una persona. Quizás la persona que esté más capacitada para llevar a cabo este proceso es efectivamente el gerente. Esto no implica de que el gerente esté siempre dispuesto o disponible a llevar a cabo en las negociaciones, no solamente por el hecho de que consumen tiempo e implican la desviación de recursos hacia este tipo de actividad, sino que además implica de que el gerente estaría el único que fuese capacitado para realmente llevar a cabo este proceso y de esa forma él tendría que estar en control. Faltase él o por cualquier motivo él o ella, por cualquier motivo, entonces los empleados o las personas que dependen de él no contarían con las herramientas suficientes por el simple hecho de que no se han engendrado, no se han involucrado en el proceso. Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy, la lección que se llama hoy, es negociación y management. El management, como terminología, no es simplemente la utilización del término de gerencia en inglés, es simplemente una filosofía, una perspectiva que implica fuente original de la Escuela de Harvard de Negocios y que está derivada a el manejo efectivo de los fondos de la empresa para que se utilicen entonces de forma más eficiente y realmente se maximice el potencial de cada uno de los empleados. Entonces, en esta lección lo que vamos a estar hablando es sobre los diferentes puntos que son esenciales que tienen que ser cubiertos aquí. Estamos hablando sobre management y negociación, los usos corrientes y las definiciones. Vamos a hablar sobre la conectividad entre ambos, cómo es la relación entre la negociación y la administración gerencial. Vamos a hablar sobre la regla de 5 que va a ser explicada, el proceso tal como de la negociación y sus etapas, el MAN y el SOPA. El MAN hablamos eventualmente hace un par de lecciones sobre la importancia, que quiere decir, les recuerdo, la mejor alternativa a la negociación, que quiere decir qué pasa si la negociación no se lleva a cabo, los distintos tipos de negociadores de personalidad, el conflicto como un concepto, dimensiones de la negociación y algunos conceptos a recordar. Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy, vamos a estar viendo todas las diferentes partes de lo que nosotros hemos incluido como el tipo de negociación, y es por eso que es importante de que nosotros estemos pendientes de qué tipo de trabajo esto va a implicar. Entonces, usos corrientes, esto es lo más básico. ¿Qué quiere decir? El management es, para empezar, la definición que es importante que nosotros tengamos en cuenta es el acto o proceso de gerenciar o administrar, organizar y dirigir, decidir procesos de administración de tal manera que sea imperativo el proceso y que sea claro la forma que se va a llevar a cabo. Entonces, lo que nosotros después tenemos en la negociación es el regateo o intercambio de transacción. El siguiente punto, en la siguiente ficha que ustedes van a estar viendo, nosotros estamos hablando sobre lo que significa a partir el management. El management es el conjunto de técnicas de organización y de gestión de una empresa, el comportamiento y dirección de una organización, el conjunto de gestiones, métodos, procesos de dirección, organización, asignación de recursos, control, planificación. Estos son conceptos obviamente bastante comunes, pero igual es importante que estén clarificados aquí. Activación y animación de una empresa o de una unidad de trabajo. Y finalmente, más que una autoridad o instrumento de control, de hegemonía, es una función cuyo objetivo es lograr que el trabajador asuma una actitud directiva, justamente que haya una transferencia hacia los trabajadores, es decir, que vea y haga su trabajo y su producto en relación con el trabajo del grupo y el producto del conjunto. Es una función cuyo objetivo es incrementar la productividad y crear riqueza, porque al fin y al cabo ese es el objetivo de cualquier emprendimiento financiero, económico, empresarial, y a partir de recursos limitados, finalmente es el órgano específico de la empresa comercial, por tanto está saturado de responsabilidades éticas y sociales. Eso es a grosso modo lo que significa el management como un concepto operativo. Entonces, ya que hablamos del management, ¿qué significa la negociación?
Estos ya son conceptos que son repasados, pero bueno, quizás ya una definición un poco más adaptada a este tipo de labores. ¿Y qué es la negociación? Primero de todo, es el único proceso de decisiones que se sustenta en el intercambio. Es un proceso que no es autosuficiente, que es independiente del resto de las decisiones de la empresa. Es un proceso que a través del cual cada uno intenta persuadir a la otra parte de la existencia de utilidades subjetivas no consideradas previamente. Este es un proceso en el cual cada parte está procurando venderle la idea a la contraparte, quizás ideas que no estaban siendo contempladas. A grosso modo, en términos quizás un poco más estructurados, o mejor dicho, menos estructurados, es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted como negociador o negociadora, y otra persona comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses opuestos. Básico concepto. Tiene como principio llegar a una decisión justa. Esto es el concepto que es determinante, la decisión justa. El propósito de la negociación no es siempre llegar a un acuerdo, porque el acuerdo es solo un medio de negociar y de satisfacer los intereses suyos. El propósito de la negociación es explorar si usted puede satisfacer mejor o no sus intereses por medio de la negociación o de la mejor alternativa a un acuerdo negociado, que es el BAN, como yo les comenté la vez pasada. Es un proceso verbal, al fin y al cabo, de llegar a un acuerdo para la asignación de recursos escasos. El concepto que les hablábamos son los recursos limitados. Esto, o simplemente, ¿qué significa? Significa que es un proceso de toma de decisión, como la gerencia, conjunta para ver cómo llegamos a una solución a través de un acuerdo. El management es la forma más elaborada y más construida de la negociación diaria, porque nosotros tenemos que negociar como gerentes en todo tipo de contextos para garantizar que los fines que estamos procurando para la empresa se lleven a cabo. Ahora, conectividad entre conceptos, estos dos conceptos, negociación y management, ¿existen o no? Bueno, tenemos la perspectiva de Peter Drucker, que es uno de los pensadores más reconocidos en el mundo de la gerencia, en el mundo de los negocios hoy en día, y que nos dice que la importancia de la descentralización en la organización, la delegación y el empowerment, el empoderamiento, el apoderamiento, es el arte de delegar responsabilidades hacia empleados para que ellos tomen las decisiones por sí mismos. Supone que las decisiones son tomadas cercanas del hecho a elección, permite la creación de negocios autónomos y unidades integrales con responsabilidad total, y finalmente es este tipo de imágenes que le estamos visualizando ahora. Es actitudes de cual a través de la relación con los dependientes y la relación con los empleados se pueden llevar a cabo procesos constantes de intercambio de ideas que conduzcan hacia un mejor proceso de management y de negociación. La negociación entonces pasa a ser una responsabilidad delegada. Aquí no le estoy diciendo de que a veces es el gerente el cual toma la responsabilidad de manejar la negociación y a partir de ahí es esta persona de que la conduce y eventualmente informa o capacita a nuevos negociadores. Lo que aquí estamos diciendo, lo que surge con Peter Drucker, es de que la negociación es una responsabilidad delegada automáticamente, que necesita ser entendida, capacitada y gerenciada por aquellas personas que la lleven adelante. Aquí vamos un paso mucho más adelante. No estamos diciendo de que el gerente tiene que ser el negociador principal. Estamos específicamente diciendo de que usted, como gerente de su empresa, como director de su empresa, va o debería manejar la negociación de tal manera de que no implique un trabajo realizado por usted, sino que usted con sus conocimientos tenga la capacidad o tenga la posibilidad de capacitar, de preparar, obviamente elegir a sus empleados y negociadores y eventualmente simplemente gerenciar el proceso para garantizar de que su metodología efectivamente se lleve a cabo.
Esto es el punto en común, el punto de balance, el punto de simbiosis en el cual tenemos que llegar entre ambos. Ahora, ¿cuáles son las 5 preguntas? ¿Cuáles son los 5 aspectos que tenemos que contemplar cuando nosotros estamos negociando, pero sobre todo cuando nosotros estamos gerenciando estos procesos de negociación? 1. ¿Cuál es el tema que se va a negociar? Este es el concepto operativo. ¿Qué estamos negociando? 2. ¿Quiénes son las partes involucradas, partes principales que van a intervenir? Los dos interesados, ambos interesados, un tercero si existe. ¿Quiénes además pueden verse afectados o influir? Obviamente no es un proceso hermético. Aún en una empresa, gran parte de las decisiones a nivel de gerencia se ven influenciadas por no solamente la opinión pública, por un lado, sino también por la junta directiva o el consejo directivo de que ejerce una presión sobre los directores generales, sobre los gerentes generales, para que lleven a cabo un cierto tipo de acciones. Este tipo de personas van a influir y van a verse afectados también, obviamente se llaman partidos interesados, stakeholders en inglés, y de eso es el hecho de que ellos van a estar causando un peso o contrapeso en la negociación en cualquier dirección. Ahora, ¿cuáles son sus intereses? ¿Por qué ellos están causando algún tipo de peso o contrapeso? Y finalmente, ¿cuáles son los nuestros? ¿Qué es lo que nosotros como gerentes estamos procurando manejar en el proceso? Lo que nos lleva a entender, bueno, ya que tenemos 5 preguntas, ya que tenemos 5 puntos o 5 quizás puntos de referencia en los cuales nos tenemos que basar a la hora de plantearnos la negociación. Tenemos 5 elementos los cuales tienen que necesariamente existir o coexistir en paz para que realmente la negociación se lleve a cabo. Uno son las personas. Sin las personas, sin las partes interesadas, no existe negociación. 2, el problema objetivo. Quizás es mejor de que aquí en este caso entendamos nosotros por qué estamos describiéndolo en ese orden. Nosotros vamos a establecer de que primero son las personas. Obviamente es el punto crucial. La empresa se basa en su capital humano. El capital humano, el capital intelectual, es el que conduce, promueve y mueve cualquier negociación. Pero 2, obviamente, está el problema objetivo. El problema objetivo es el problema más allá de la visión o los intereses de las personas. Esto es quizás segundo, pero aún así se tiene que delimitar el hecho de que el problema tiene que ser necesariamente individualizado y separado de las personas. 3, la propuesta. Habiendo identificado que existe un problema, nosotros tenemos que determinar cuál es la propuesta, o sea, qué es lo que se ofrece para que el problema deje de existir y las personas estén satisfechas con la labor. Es un proceso obviamente lineal, es conductivo. 4 es el acuerdo. Asumiendo que las personas logran identificar el problema, logran plantear una propuesta y logran efectivamente llegar a un acuerdo, el punto final es, bueno, se acordó, se puso un tema en relación y finalmente es el seguimiento. El seguimiento puede también ser el compromiso. El seguimiento es el compromiso, el seguimiento es la fase subsiguiente, es la fase que afecta. Bueno, una vez que las personas identificaron el problema, están planteando una propuesta, se llegó a un acuerdo, ese acuerdo tiene que enraizarse, tiene que ya manifestarse en las acciones, tiene que afectar las decisiones futuras y es por eso que es importante que el seguimiento refleje claramente qué es lo que se ha interesado hacer, qué es lo que usted ha buscado como gerente y es por eso que si este proceso sea efectivamente el proceso de gerenciar, el proceso de management de la negociación se ha llevado a cabo con éxito. Entonces, aquí lo vemos de una forma más gráfica y es importante que ustedes contemplen este tipo de proceso lineal. Tenemos la descripción,
la descripción de la situación. Tenemos la definición, inteligencia, información, que es lo que nos sustenta, la trama del conflicto, la estrategia, el plan de negociación, acuerdo o no acuerdo, que es obviamente el punto clave de que orienta hacia el acuerdo o hacia el MAN, la mejor alternativa a la negociación, y finalmente el seguimiento. Y esto es un proceso de que es un proceso casi cíclico, casi circular, y es importante que nosotros lo describamos. Primero viene la descripción. Usted como gerente tiene que primero de todo describir el proceso. Primero de todo los antecedentes. ¿Por qué se originó el problema? ¿Por qué se originó el conflicto? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué fue lo que influyó? Dentro de su empresa, ¿cómo estaba manejado este tipo de contexto antes de que se suscitase el problema? Los hechos específicos. Hay que mantener una cierta medida de objetividad a la hora de determinar cómo nosotros visualizamos los puntos que ocurrieron. El gran problema que nos encontramos aquí es de que usted como gerente se va a dar cuenta de que el concepto de los hechos como tal, es un concepto un poco abstracto. No es un concepto fundamental y objetivo en el sentido de que las personas que se han visto involucradas en el problema o cómo se suscitó el problema van a quizás tener diferentes perspectivas de cómo estos hechos ocurrieron. Y entonces estos hechos quizás no son tan objetivos y es importante que usted entonces, al hacer este gerenciamiento del proceso de negociación, verifique la mayor cantidad de información posible para garantizar de que efectivamente tenga todos los posibles ángulos cubiertos para captar y capturar mejor lo que realmente se llevó a cabo en los hechos. La línea de tiempo, timeline. ¿En qué tiempo se dieron los hechos? Obviamente de que cuando se empezaron a suscitar, su capacidad de entender qué tipo de tiempo se dio y en qué momentos, qué separación hubo entre los hechos claves, le va a permitir a usted ajustar sus herramientas de negociación para ser más claro en lo que está persiguiendo. Los protagonistas, esto es esencial. Hay protagonistas primarios y secundarios. Los protagonistas primarios son aquellos que se vieron directamente involucrados o se vieron directamente afectados por el hecho, el problema, la situación. Están después los protagonistas secundarios, que son aquellos de que eventualmente se vieron afectados o fueron participantes indirectos, quizás fueron promotores, quizás incitaron el problema, quizás lo promovieron, pero no tienen una relación directa al problema, no son de los actores principales. Y entonces quizás a la hora de la información son quienes le proveen de una información quizás un poco más relativa, porque el rol que tienen es obviamente secundario. Las posiciones. Usted tiene que saber determinar cuáles son las posiciones de los actores, tanto primeros como secundarios. Una vez que se suscitó el problema, las personas naturalmente tendemos una tendencia a tomar posturas, a tomar actitudes. Y entonces, ¿qué es lo que esto significa para nosotros? Cómo nosotros reaccionamos a esas actitudes y cómo nosotros nos basamos para motivarnos y que se susciten hechos posteriores. El detonante. Indefectiblemente, en cualquier situación de problema existe un momento, un tiempo, una situación de que actúa en carácter de detonante. Imagínense un explosivo, por falta de mejor imagen gráfica. El detonante es aquel momento en el cual todo el proceso, quizás un proceso de decadencia de las relaciones, de decadencia empresarial, de decadencia en el proceso tradicional, llegó a un punto en el cual no era sostenible las condiciones anteriores. Identificar ese detonante, identificar ese punto va a ser tremendamente beneficioso para usted como gerente, porque le va a permitir a usted reaccionar de forma que a la hora de ubicar los recursos que tenga disponible, va a poder poner más cerca del hecho a aquellos que usted puede identificar como aquellos que estén más capacitados a entender lo que sucedió y actuar de forma acorde.
y es por eso que el detonante, ese punto en especial, es esencial que usted lo tenga presente. Después tenemos obviamente el contexto. Bueno, las condiciones espaciales, las condiciones temporales en las que se dio el problema, obviamente no van a ser tan primarios y tan preponderantes en la solución del problema como el problema en sí, pero definitivamente de que van a afectar de una condición a otra, de una forma a otra, van a afectar cómo es que el problema se lleve a cabo, se entienda. Y es por eso que usted tiene que entonces buscar la mejor forma de entender y de capturar el entorno. Hay elementos externos sobre los cuales no se tiene control. Hay demasiados elementos externos que afectan un problema, la evolución o la erosión de una situación conductiva, un problema a ese punto detonante. Su capacidad de capturar la escena, captar el entorno, tener una profunda comprensión de la situación en la cual se dio ese problema, le va a usted capacitar mucho más a delegar la decisión de negociación hacia quienes estuvieron presentes y tienen la habilidad de trabajar en condiciones temporales, en condiciones contextuales similares. Y finalmente, el núcleo del conflicto. ¿Cuál es el punto medio? El núcleo de conflicto es, sin mejor expresión, sin mejor punto de referencia, es el problema. Es esto que nosotros queremos entender, capturar. Obviamente existen las condiciones contextuales, existen las condiciones temporales, existen los actores, existen los intereses, existen las perspectivas. Pero ante todo es, si usted no es capaz de identificar el núcleo del problema, el núcleo del conflicto, difícilmente va a poder entonces atenderlo sobre todo y el resto relativo a ese núcleo y por eso poder actuar de forma mucho más eficiente. Entonces, segundo punto, ¿cuál es la segunda parte de esta gráfica que les presenté? La definición. Bueno, tenemos que definir obviamente qué tipo de actores, qué tipo de actitudes tenemos que llevar a cabo. Mapear los actores, como yo les comenté, primarios y secundarios son aquellos de que se vieron afectados o afectaron directamente el problema de forma directa o de forma indirecta, y después tenemos a los terceros afectados de que no tuvieron ningún tipo de rol en la gestión del problema, pero al mismo tiempo sí se van a ver afectados de forma indirecta, de forma terciaria, y es importante que en el mapeo del problema, usted como gerente, a la hora de llevar a cabo la negociación, tenga muy pendiente quiénes son estos tres grupos y cuál es el interés que tienen ellos en la resolución, qué tipo de beneficios buscan, qué tipo de reacción de parte de usted buscan, qué tipo de recompensa buscan si es así el caso. Mucho más complejo que esto es el mapa de los intereses. El mapa de los intereses es nosotros, al mismo tiempo que lo hemos logrado mapear, o sea, hemos logrado, imagínense un estudio cartográfico, bueno, pero en vez de hacer un estudio de terreno, hemos logrado identificar cuáles son los diferentes roles, cuáles son los diferentes actores que han coexistido en esta situación. Bueno, tenemos que entender cuáles son sus intereses, qué es lo que ellos buscan de este proyecto, de este proceso, de este problema, y cómo es que lo están relacionando a sus actitudes presentes. Atribuidos a los actores, los intereses atribuidos a los representantes de los actores, porque obviamente hay entidades legales que tienen un rol que tenemos que contemplar, y los afectados de terceros. Y finalmente, tenemos que llevar a cabo el análisis de la relación de intereses y el MAN, la mejor alternativa a la negociación atribuido a los actores. Entonces, para refrescarles la cabeza, el MAN. ¿Qué es el MAN? El MAN, como yo le decía la vez pasada, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Ahora, ¿qué pasa si la negociación fracasa? Si no se lleva a cabo la negociación. ¿Qué pasa si la postura es inflexible? ¿Qué pasa si la negociación fracasa? Porque realmente, ¿qué se hace si la negociación fracasa? Hay que tener una alternativa ante el fracaso. Hemos contemplado el fracaso, es una realidad, es imprudente. No el
hacer una negociación de que termine en un fracaso, sino a llevar a cabo una negociación sin tener algún tipo de planificación, dado el caso de que la negociación no se lleve, y tener un plan de emergencia, tener un plan de apoyo sobre el cual poder sustentarse a la hora de que esta negociación pase a la condición de fracasada. Fuera del acuerdo, obviamente, porque es exterior a lo que se está negociando y actúa como un seguro contra todo riesgo. Quiero clarificar aquí que es muy importante. Aquí no estamos diciendo de que el MAN es simplemente la mejor alternativa en términos absolutos, es un seguro contra todo riesgo. No es un seguro contra todo riesgo y simplemente a veces ni siquiera es suficientemente comprensivo como para realmente atender los orígenes del problema, atender las necesidades. Pero está visualizado como dentro de los factores, dentro de la información que se tiene presente, es la alternativa que puede ser más beneficiosa para ambos o puede ser más beneficiosa por lo menos para nuestro equipo. Entonces, ¿qué es el MAN y el SOPA? Porque aquí estos están relacionados. Es el ideal deseado, el punto máximo. El SOPA es la zona de acuerdo. Es el punto de quiebre, el breaking point. Está el mínimo exigible, está el SOPA, que es la zona de acuerdo, y está el ideal deseado, el punto máximo. Aquí lo estamos viendo en esta gráfica porque ustedes pueden visualizar entonces cuáles son las tres zonas. Obviamente que si ustedes tienen una negociación exitosa, se va a identificar dentro de la sección superior, que es el ideal deseado, el punto máximo. El punto gris es la zona de acuerdo, es el punto en el cual ambos, habiendo hecho concesiones, habiendo hecho sacrificios en sus posturas, habiendo sido flexibles y habiendo otorgado a la contraparte una perspectiva, unos beneficios, entonces llega un punto en el cual ambos están dispuestos a conceder sin sentir que han perdido. Y finalmente el breaking point está el mínimo exigible. Es ese punto bajo el cual usted automáticamente entonces calificaría la negociación como fallida y pasaría a contemplar el plan de emergencia, que es el plan MAN, como yo les explicaba. Y aquí es justamente el MAN en que entra esta gráfica. Es el punto en el cual nosotros nos damos cuenta como gerentes de que el proceso de negociación no se ha visto satisfecho, no ha sido lo suficientemente efectivo como para poder entonces llegar a un acuerdo con la contraparte, y es por eso que se salta este plan de emergencia. El MAN delimita la zona observable para el acuerdo, el SOPA, es el punto clave, el breaking point, ¿no? En una negociación a través de los puntos de resistencia entre cada postura. Ahora, siguiendo en el punto que hablamos recién sobre la definición, nosotros tenemos que hacer un análisis de las relaciones de poder. Una vez que entendimos cuál es el MAN atribuido a los actores, tenemos que entender cuál es el análisis de las relaciones de poder. Las personas, sus perfiles, sus intereses y sus necesidades. Y cómo estos tres elementos atribuidos a las personas juegan no solamente como unas manifestaciones del poder, sino qué tipo de poder le otorgan a la persona o a la situación para una posible resolución del problema. Entonces, una vez que hemos establecido esto, una vez que hemos establecido lo del poder, nosotros vamos a recapitular en lo que son los distintos tipos de negociadores, porque nosotros, al momento que estamos identificando a las personas, es mucho más fácil entender cuál es su postura del poder en relación al tipo de personalidad, si se quiere decir así, que ellos utilizan, que ellos representan, que ellos significan en la mesa de negociación. Entonces, para empezar, el primer tipo es el colaborador. Es un negociador del cual hemos hablado a fondo, es un negociador que conocemos bien en teoría y que simplemente es aquel o aquella después de la clase pasada nos daríamos cuenta de que el negociador colaborador es probablemente una mujer por sus condiciones o asignaciones socioculturales, pero es aquella persona de que específicamente busca llegar a una armonía en el proceso de negociación en el cual están dispuestos a entregar
con tal de que se llegue a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Entregar y recibir, obviamente. Está, obviamente, el negociador duro, el tómelo o déjelo. Cuando nosotros hablábamos sobre lo que es la actitud de mercado, la actitud no de negociación, sino de estimar precios, el tómelo o déjelo es probablemente su mejor exponente. Es el negociador que dice que está seguro de su precio, seguro de su producto, asume de que no hay una necesidad de ser flexible y entonces, por lo tanto, va a estar actuando de esa forma. Está el negociador amistoso. Lo importante es lo que nos une, no lo que nos separa. El negociador amistoso es un personaje muy interesante y usted, cuando esté gerenciando estos procesos, cuando esté atribuyéndole o distribuyendo los poderes, este es un tipo de negociador el cual tiene una utilidad muy particular, pero no necesariamente significa un beneficio para la negociación. ¿Por qué? Porque el negociador amistoso es el tipo de persona que directamente busca el fortalecimiento de las relaciones con la contraparte. Hemos aclarado en diversas instancias a lo largo de este curso de que sí es muy importante cómo nosotros nos construyamos en nuestra relación, porque lo que logremos va a verse fundamentado por la relación y entonces las problemáticas futuras, los conflictos futuros van a verse tratados quizás de forma más relativa, simplemente porque presentan un contexto más amigable. La dificultad o el problema con este tipo de negociador es de que es el tipo de persona que tiende a buscar la relación muy por encima de la negociación. Lo que quiere decir esto es de que puede llegar a perder el tiempo o puede llegar a olvidar el objetivo, que es al fin y al cabo cerrar la negociación con beneficio mutuo, y puede llegar a hacer concesiones que signifiquen un costo superior para la empresa, el cual pueda asumir. El negociador amistoso simplemente está interesado, o sobre todo está interesado en que se mantenga una relación fluida, en que haya una amistad, realmente, por decirlo así, pero puede llegar a ser una concesión que signifique una pérdida. Y usted como gerente tiene que estar pendiente de la naturaleza de su negociador si es que cabe en esta categoría. Está también el negociador constructivo. Este es muy interesante y va a ser muy buen apoyo si usted logra identificarlo. Es el que dice, confía en mí, le vamos a encontrar la vuelta. Es aquella persona que sabe pensar lateralmente, que sabe pensar en términos quizás un poco menos ortodoxos. Es aquel de que tiene la habilidad, o aquella, sobre todo también, aquella o aquel que tiene la habilidad de identificar salidas laterales al problema, buscar alternativas en la resolución del conflicto, porque está pendiente del gran beneficio que conlleva la negociación exitosa en la cual ambos estén interesados en obtener. Y es por eso que este negociador constructivo va a ser una persona que le va a poner mucho énfasis en buscar procesos condicionados por el esfuerzo, condicionados por la creatividad y de esa forma poder llegar a un acuerdo que realmente sea sostenible. Existe el negociador analítico. El negociador analítico, esto es quizás un poco cínico la forma en la cual nosotros lo presentamos, pero no sin embargo es una realidad. Es el negociador del no le cierra. Es el negociador que está totalmente pendiente de las estructuras, de los procesos, de las diferentes partes involucradas. Es aquella persona que quizás que tenga tendencias hacia la burocracia y entonces va a estar muy cuidadoso en el desarrollo de los detalles, de los diferentes pasos, lo que es muy bueno a la hora de ejercer o más bien a la hora de darle seguimiento a la negociación, porque esto significa de que se va a haber contemplado todos los diferentes pasos, todas las diferentes implicaciones, y entonces no va a haber sorpresas.
La gran dificultad con este tipo de persona es de que puede ser el tipo de persona que haga el proceso mucho más burocrático, mucho más lento, lo que significa un costo y puede crear presión hasta contraproducente, excesivamente contraproducente en la negociación. Los negociadores analíticos tienen un lugar en la negociación, pero deben ser matizados con personas como, por ejemplo, los conciliadores, los constructivos, los amistosos, para ver de que no sea solamente burocracia y no sea solamente procesos. Como yo les expliqué justamente aquí en el pizarrón, lo más importante que tenemos son las personas. Las personas son aquellos que van a tener la predisposición, la determinación a encontrar una solución al problema. Si las personas no se ven satisfechas porque se están enfocando demasiado en el problema o la propuesta, en encontrar una propuesta a la cual se le analice todos los elementos, y este es justamente el tipo de actitud que toma la persona que sea sobreanalítica, entonces ahí se puede llegar a comprometer al punto del quebramiento de las relaciones y de la negociación. Existe después el negociador dominante. No necesariamente el negociador líder, sino el negociador dominante, el que dice, hay dos formas de hacer las cosas, la mía y la incorrecta. Es el negociador que es intransigente. Este tipo de negociador puede llegar a ser muy útil en ciertos tipos de negociaciones. Las negociaciones, por ejemplo, que sean ventas emocionales. Es aquel que es dominante en el discurso, dominante en la relación, en el contexto en el cual se hacen procesos muy emocionales, muy rápidos, muy fríos, y entonces la otra parte simplemente vacila y automáticamente la persona dominante le hace dudar sobre su postura, toma la ventaja comparativa y logra el beneficio. Hay un enorme problema con este tipo de personaje, y es de que una vez de que logró el acuerdo, una vez de que logró la venta, se cerró el proceso, la otra persona va a tener, si es que realmente es una persona con autogestión, con autocrítica, con autodeterminación, va a tener la oportunidad de realmente evaluar, de contemplar, de examinarse y examinar el proceso. Y no les sería, supuestamente, no les sería difícil darse cuenta de que fue un proceso dominante, fue un proceso impuesto, y entonces va a resultar mucho menos satisfecho y mucho más reacio hacia continuar futuras negociaciones con este equipo, con su equipo. Y esto le puede comprometer hasta la negociación. El negociador que sea intransigente, el dominante, es un elemento que se tiene que utilizar para situaciones muy puntuales, para situaciones en las cuales no se anticipa un beneficio de largo plazo, y entonces usted puede, como quien dice, o sea, metafóricamente hablando, proverbialmente hablando, largar los perros de casa y que sea lo que sea, porque esto es exactamente lo que tiene usted con este tipo de negociador. Existe el negociador conciliador, que es la contraparte, es el no me presione, es el que trata de buscar un punto, un balance, el que trata de encontrar una armonía entre ambos, y es por eso no reacciona nada bien ante la presión, no reacciona nada bien ante la actitud quizás represiva, dominante de la contraparte, y es posible que entonces pueda cerrarse por ese tipo de actitud, que en su beneficio de ser conciliador busca la armonía y al no encontrarla se cierra el proceso. Contémplelo porque es otro tipo de personaje con el cual usted tiene que tratar. El transactivo es el ojo por ojo. Te debo una, me debes una y así estamos todos trabajando. Es una extensión del analítico, pero ya en carácter mucho más práctico. Es el tipo de negociador que directamente mide o le asigna valores a cada punto que se ha entregado, a cada punto que se ha recibido, y procura que haya un balance, que haya un proceso de justicia, no digo justo, pero de justicia en el amplio sentido de la palabra. Es
una persona quizás muy valiosa simplemente porque tiene esa capacidad de saltar la burocracia, pero sí, es particularmente analítico. Y entonces no va a estar buscando los matices y los diferentes pesos y contrapesos de diferentes situaciones. Va a ser una persona de que va a asignarle valores absolutos a cada una de las transacciones y actuar de forma acorde. Y eventualmente existe lo que yo catalogaría como uno de los peores tipos de negociadores cuando se trata o se busca la eficiencia, cuando usted quiere gerenciar un proceso eficiente. Y es el negociador de depende, es el negociador de lo relativo, es el negociador que aquí decimos evitativo, que no llega nunca al término, al punto de flexión, al punto de otorgamiento, a la decisión, porque está demasiado preocupado en matizar, no de forma analítica, pero definitivamente procurar darle demasiados tonos de gris a la situación, procurar ver o relativizar cualquier tipo de negociación y entonces no se progresa en absolutamente nada. Puede ser una persona que sea dubitativa, insegura, puede ser una persona de que no sea específicamente cuidadosa en los detalles, sino que simplemente reacio a que la negociación continúe. Y esto es probablemente el negociador que usted menos querría en su equipo porque no le va a agregar ningún tipo de valor, porque el proceso de matizar va a ser un proceso desorganizado, tímido, miedoso, que le va a dar mucha debilidad a su negociación. Entonces, seguimos con el tema de definiciones. Mapa de actores, mapa de intereses, ya lo hemos visto, análisis de la relación de intereses, análisis de la relación de poder, las personas, perfil, intereses, necesidades. Definición del conflicto, finalmente. Motivos, intereses, contexto, tiempo, espacio, poder, reglas del juego. Cuando usted define el conflicto, todos estos parámetros tienen que estar detallados. Usted tiene que detallar cuál es el motivo del proyecto, cuáles son los intereses, cuál es el contexto que se dio, en qué tiempo se dio, en qué tiempos se dio el conflicto, cuál es el espacio, el contexto espacial, a grosso modo, qué tipo de poder tienen las personas y finalmente cuáles son las reglas del juego. Así que bueno, habiendo dejado esto de lado, pasemos ya quizás a entender el concepto del conflicto. El conflicto que es lo que encapsula el problema, o mejor dicho, es quizás el resultado del problema que se suscita, de la tensión. El conflicto por naturaleza es un estado de desarmonía. Hemos dicho anteriormente de que no es un estado indeseable, de que no es un proceso que es innecesario. Es más, el conflicto es bueno, el conflicto es necesario. Somos individuos. Nosotros como gerentes vamos a tener que trabajar con individuos, los cuales van a tener personalidades y van a cubrir un espectro de caracteres y de actitudes que va a ser tan amplio como el número de personas que usted tenga trabajando para usted. Lo que quiere decir esto es muy simple. Lo que usted tiene que hacer en base a esto es entender que el conflicto existe, es parte de las relaciones humanas y actuar acorde. El conflicto aparece cuando ocurren actividades incompatibles y eso probablemente es todo el tiempo. Hay actividades incompatibles, las cuales se pueden simplemente obviar y buscar una alternativa viable de forma rápida. Hay actividades incompatibles que causan estrechamente un conflicto de intereses en las cuales las partes no están a prima instancia dispuestas a ceder. Es una pugna como una batalla expresada al menos entre dos partes, obviamente tiene que haber dos para que haya un conflicto, interdependientes, porque obviamente tienen que mantener una relación. La ruptura de la relación, si fuese más fácil o si fuese lo deseable, automáticamente no existe el conflicto porque no se tiene que mantener ningún tipo de relación, que perciben objetivos incompatibles
recursos limitados, recuerden que aquí los recursos no son ilimitados, y la interferencia de la otra en la obtención de los objetivos. Aquí lo que estamos diciendo es de que estamos visualizando a la contraparte no solamente como una parte, como un equipo, como un efecto contrario a nuestros intereses, sino que específicamente busca acotar, busca capturar aquello que nosotros estamos buscando. Es un punto de contención, es una barrera que nos evita a nosotros llegar hacia ese objetivo, ese interés que estamos procurando nosotros. ¿Cómo clasificamos el conflicto? Bueno, Christopher Moore nos dice que son dos tipos básicamente. Es una clasificación quizás un poco generalizada además, pero por lo menos nos permite llegar a entenderlo o por lo menos cómo reaccionar de acuerdo a él. Yo les quiero recordar a ustedes de que los conflictos son porque están compuestos de personas, porque los actores principales son personas y las personas son inmedibles, las personas no responden a reglas matemáticas, entonces los conflictos por naturaleza, por transición lógica, no son procesos quizás lógicos, quizás procesos absolutos, pero por lo menos tenemos que buscar alguna forma de catalogarlos. ¿Cuándo los catalogamos de innecesarios? Bueno, cuando son problemas de raíz, problemas de comunicación y percepción, relación, valor y datos. Y después están los genuinos, que surgen de diferencias concretas, intereses y motivaciones, que son problemas que han surgido de que realmente pueden atenderse a, que no son problemas que están enraizados en nuestra cultura, que implicaría un cambio total en nuestra personalidad para obtener aquello, y es por eso que ya son innecesarios porque no se puede hacer nada al respecto. Los genuinos son los cuales nos interesan a nosotros, son sobre los cuales necesitamos como gerentes trabajar en, buscar en atender, identificar cuáles son los conflictos genuinos y reaccionar de forma acorde. Entonces, Mary Dodge nos dice, ¿cómo clasificamos el conflicto? Existe el conflicto verídico, existe objetivamente, improbable que se resuelva con facilidad. Es el conflicto que está enraizado en la cultura, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, nuestro carácter, y es quizás imposible de que se llegue a un entendimiento de cómo poder resolverlo sin incurrir en costos importantes. Existe el contingente, depende de circunstancias que se pueden cambiar fácilmente. Existe el conflicto desplazado, es expresado, el expresado es distinto al central. Yo les comenté en varias instancias de que muchas veces cuando las partes no están satisfechas con, obviamente, el acuerdo al cual se llegó y el seguimiento que se le dio al conflicto, este conflicto quizás puede derivarse, puede desplazarse, puede manifestarse y tomar otras formas. Esto no quiere decir de que es el mismo exacto conflicto que se suscitó que no fue resuelto. Esto solamente quiere decir de que el conflicto que estábamos manejando inicialmente, al no ser atendido de forma holística, de forma comprensiva, de forma quizás comprensiva y absoluta, lo que esto derivó es en insatisfacción de parte de algunos de los afectados para llegar a un entendimiento, y es por eso de que los involucrados se sienten insatisfechos, que automáticamente pueden suscitar, pueden generar conflictos nuevos. Y entonces esto es lo que nosotros entendemos como un conflicto desplazado. Está también similar a el conflicto mal atribuido. Se expresa entre partes que no corresponden. Quizás el conflicto es un conflicto, no quiero decir ficticio, pero las partes no corresponden simplemente porque no existe una relación real, una relación previa. Y entonces es un conflicto que puede causar mucha incertidumbre, puede desarmar una relación que se está iniciando, pero no necesariamente es entre partes que tienen una interrelación, que tienen una interconexión específica o preestablecida. Está el conflicto latente, está sumergido y todavía no ocurre. El conflicto latente es, por ejemplo, desde el momento que se cerró una negociación
y la negociación pasó a la fase como decíamos, del seguimiento, a la parte del compromiso, hasta el momento que el conflicto se desplaza y vuelve a resurgir, vuelve a manifestarse la insatisfacción de una de las partes. Este proceso se entiende como un conflicto latente. Esto no significa de que las partes o la parte no esté pendiente de esa insatisfacción, simplemente no lo ha manifestado. Al no manifestarse una insatisfacción de una parte hacia la actitud o hacia las decisiones de la otra parte, esto significa de que el conflicto no ha tomado una forma explícita y es por eso que existe en carácter latente. Cuando usted gerencia una negociación, en el proceso de management, en el proceso de gerencia de personas, usted va a tener que tener o desarrollar la habilidad de identificar situaciones de conflicto latente. El simple hecho de que sea latente, de que sea un conflicto subyugado, que es un conflicto no manifiesto, obviamente lo hace tremendamente difícil para que se encuentre o se identifique que existe el conflicto como tal. Aún así, de lograr usted saber o asumir o procurar conocer este conflicto latente, procurar conocer a quienes se han visto involucrados, quienes se han visto afectados, quienes están insatisfechos, aunque no manifiestos, por este conflicto, esto le va a significar a usted tener una ventaja sobre el conflicto en sí. Porque si usted logra atender usted como gerente, como tercero, logra atender los motivos de la insatisfacción, esto quiere decir que la parte que está insatisfecha, la cual está percibiendo este conflicto de forma no manifiesta, de forma implícita, no va a actuar en contra de la contraparte para que se suscite la tensión, para que se desarrolle el problema y entonces eventualmente se disipe cualquier actitud de resentimiento, cualquier actitud de discordia y entonces reine la armonía, por decirlo de esa forma. Y finalmente hay un conflicto muy interesante. Está el conflicto falso. Nosotros podremos hablar el mismo lenguaje, tener la misma cultura, pero no somos la misma gente. Y esto es a veces un concepto que realmente no terminamos de entender. Si nosotros no estamos pendientes que como diferentes personas que somos, a veces tenemos diferente percepción de la realidad, como yo le decía, percepción de los hechos, es posible de que entonces se cause una tensión por lo que es una mala interpretación de los hechos, condicionada por información limitada, condicionada por una perspectiva poco informada, pobremente informada. Y entonces lo que pasa es de que automáticamente se inicia un conflicto que no es un conflicto de interés. No es que se esté buscando el mismo objetivo, no es que una parte esté evitándole el acceso hacia la otra parte para la resolución del conflicto. Lo que únicamente significa es de que existe una situación de mala interpretación. Una de las partes está reaccionando hacia la otra porque percibe de que existe ese interés mutuo en aquel beneficio que es un beneficio quizás reducido en acceso a, obviamente que es finito, es un beneficio que no es infinito en cantidad. Y entonces eso crea automáticamente una tensión que no es necesaria. Aquí es donde usted, como gerente o como gerenta de su empresa, como directora o director de este proceso, o sea, manager del conflicto, usted tiene que poner a las partes en proceso de comunicación. Porque si usted logra de que las partes se comuniquen, logra que las partes estén pendientes de esa mala información, rectifiquen sus posturas, el conflicto no se va a dar. El conflicto pasa a ser de un conflicto ficticio a no existente. Aquí es muy importante que recuerden lo siguiente. El proceso, el
medio, el canal para trabajar este conflicto inexistente, tiene que estar muy bien manejado. Aquí no es una situación del fin justifica los medios, porque el fin es disipar un conflicto que no existe. El medio es buscar un proceso de comunicación que sea respetuoso y considerado a ambas partes. Lo que esto quiere decir es de que usted se encuentra en una situación en la cual tiene que entonces invertir más en desarrollar canales de comunicación entre esas partes de forma que respeten las opiniones, de que respeten el hecho de que una de las partes se haya equivocado y no la desacredite. Porque si usted, en el ánimo, en el afán de resolver este conflicto ficticio, pone a alguna de las partes en ridículo por haberse equivocado, entonces va a suscitar un problema real. Pero entonces el conflicto no va a ser con la otra parte, el conflicto va a ser con usted como gerente. Y ahí es donde realmente va a tener un problema. Aquí es una de las situaciones donde el fin no justifica los medios. Aquí es una situación donde los medios son determinantes para que el fin no exista y que es la existencia de un conflicto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente gráfica, que es la inteligencia, la información, la recabación de datos para poder nosotros pasar a gerenciar este proceso más efectivamente. ¿Qué implica esto? Bueno, implica una revisión de la información, uno sobre nosotros, sobre nuestras propias capacidades y sobre ellos, sobre nosotros como nuestra gerencia, nuestro equipo, nosotros gerentes sobre la gente que que trabajan para nosotros, y sobre ellos el gerente y su equipo. La veracidad, la atinencia, la oportunidad de la información, las fuentes de la información, ¿de dónde provienen? ¿Usted tiene confianza en las fuentes de la información? Es un punto que va a tener que considerar. Direccionar la búsqueda, qué, cómo, cuándo, dónde y quién. Muy simples preguntas, ya las hemos cubierto, no es necesario recapacitarlas. Recolección de data, procedimientos, documentación, personas responsables. Evaluación, concreta, oportuna, relevante, novedosa y coherente. Obviamente tiene que ser una línea lógica la información. Y disposición para su utilización, que es en un contexto de ética, considerando las consecuencias, los riesgos que se escale. Como yo le decía anteriormente, cuando estamos manejando un conflicto ficticio, el riesgo más grande no es que el conflicto no se resuelva porque el conflicto no existe, sino más bien de que el conflicto y la tensión escale por eso mismo. Y finalmente, conocer la regla del juego. En la próxima lección vamos a seguir con este mismo tema, vamos a estar hablando sobre la trama del conflicto y vamos a estar hablando sobre capacidad de poder, entre otros puntos. Así que quédense pendientes porque creo que va a ser muy interesante para ustedes. Hasta la próxima.